ya hemos aprendido tres conceptos fundamentales, que son los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y ahora vamos a aprender otros tres muy importantes, que son los conceptos de autenticación, autorización y accounting. Eh, Son fundamentales básicamente porque la mayoría de las soluciones, o por no decir todas las soluciones de seguridad que se implementen en una empresa, llevan esa filosofía de ser arquitecturas AAA. Y las arquitecturas AAA, básicamente, en el mundo de la ciberseguridad, hace referencia a una arquitectura que contempla autenticación, autorización y accounting, ¿vale? Entonces, una arquitectura segura es aquella que implementa ese concepto de las tres A, ¿vale? Vamos a revisar una por una. La autenticación, ¿a qué hace referencia? La autenticación hace referencia básicamente a la validación de la identidad de un usuario o de un proceso, básicamente. Cuando hablamos de mecanismos de autenticación, hablamos de mecanismos de validación de identidad de ese usuario o de ese proceso. De hecho, aquí tenemos un formulario que básicamente es un formulario como el que tenemos cuando intentamos acceder a nuestra cuenta de correo o a nuestro portal de notas, por ejemplo, donde tenemos un formulario donde nos preguntan pues por un usuario y una contraseña y pues tenemos que ingresarla, ¿vale? Ese es básicamente un mecanismo de autenticación, el usuario y la contraseña. Ahorita vamos a ver otros, pero ese es uno de los más básicos. La autorización. La autorización hace referencia a la validación de los permisos otorgados a un usuario o un proceso. Es decir, una cosa es validar que el usuario es quien dice ser y otra cosa es validar qué permisos tiene ese usuario, qué permisos el sistema le va a otorgar dependiendo pues del rol, ¿cierto? Del rol de su usuario dentro del sistema, dentro de la organización. Entonces, básicamente son dos pasos. De hecho, la autorización va después de la autenticación, o sea, primero se hace autenticación, después autorización. Y el tercero de los conceptos es el concepto de accounting. El accounting básicamente hace referencia al registro de las actividades de un usuario o de un proceso. En este caso, esto es muy importante porque ese registro de actividades, que básicamente esto se representa en términos prácticos en logs de usuario o logs de sistema, son básicamente los que me van a llevar la bitácora de la actividad del usuario, ¿cierto? O el proceso que esté monitorizando. Entonces, esos tres elementos son fundamentales para garantizar la seguridad dentro de un sistema. Un sistema de información tiene que tener buenos mecanismos de autenticación para validar la identidad del usuario, buenos mecanismos de autorización para permitir al usuario hacer únicamente lo que está autorizado para hacer y buenos mecanismos de accounting para monitorizar justamente la actividad del usuario y poder, por ejemplo, a partir de los logs, identificar anomalías o identificar, por ejemplo, comportamientos sospechosos, ¿cierto? Entonces, estos tres conceptos son fundamentales y son los que pues vamos a continuar estudiando. Bueno, para el mecanismo de autenticación vamos a revisar aquí unos conceptos muy sencillos. El primero es, bueno, la autenticación puede entenderse como la validación de identidad del usuario, ¿cierto? Del proceso, pero hay varios mecanismos de autenticación. El primero de los mecanismos y el más simple justamente es el basado en contraseña, que básicamente es la que la mayoría de nosotros conocemos, que es validar la identidad del usuario basado en algo que el usuario sabe, ¿cierto? Yo le pregunto, oiga, ¿cuál es su contraseña? Si el usuario coloca la contraseña adecuada, pues el sistema lo deja autenticar, le dice, hola Juanito, o hola user 1, ¿cierto? Y le deja ingresar a un siguiente nivel. Entonces, ese es el mecanismo de autenticación más sencillo, que es el de la contraseña, que es basado en algo que el usuario sabe. Hay un segundo mecanismo que es también usado en grandes empresas, que es básicamente el uso de un token. El token puede ser hardware o puede ser software, ¿vale? Ese token básicamente es algo que el usuario posee, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso, este es un ejemplo de token hardware. Puede ser, por ejemplo, una tarjeta de acceso. Con esa tarjeta de acceso, si yo la tengo, yo puedo, por ejemplo, abrir una puerta, pero también yo puedo meterla en un lector de tarjeta. Y si mi computador tiene un lector de tarjetas, puede reconocer que yo soy un usuario específico. O una USB. La USB puede ser también
un token hardware, que yo lo conecto a un computador. En este caso, pues no se utiliza como storage, sino que se utiliza es como token, ¿vale? El uso es como token, no como USB de almacenamiento, sino como token. Yo conecto la USB en el equipo y el equipo autentica que efectivamente yo soy el usuario. Entonces, bueno, ahí tenemos el segundo mecanismo, que es algo que el usuario posee. Y el tercer mecanismo, que es básicamente algo que el usuario hace referencia a algo que el usuario, en el caso de las personas, pues a nivel biométrico puede medirse, ¿cierto? Por ejemplo, la huella dactilar puede registrarse, el timbre de la voz, aspectos asociados a nuestra biología que permiten justamente identificarnos como individuos únicos, ¿cierto? Entonces, esos tres elementos, algo que el usuario sabe, algo que el usuario posee y algo que el usuario básicamente son los tres mecanismos de autenticación, uno, 2 y 3, que existen y se pueden combinar, ¿cierto? Yo puedo combinar, por ejemplo, el acceso a un sistema basado en 1 y 2, o sea, yo le pido al usuario algo que el usuario sepa y algo también que el usuario posea, o puedo combinarlo con 1 y 3, algo que el usuario sepa, pero algo que también que el usuario sea, o puedo incluso tener los tres, ¿cierto? Que es mucho más robusto. Un sistema que es muy robusto, pues tiene los tres mecanismos y le va a pedir al usuario, pues, una contraseña, le va a pedir un token y le va a pedir también que se autentique de manera biométrica, ¿vale? Entonces, ¿siempre hay que tener los tres? No. Depende del sistema, depende también del tipo de datos que estemos protegiendo, ¿cierto? Que estemos intentando custodiar, pues valdrá o no valdrá la pena tener tantos mecanismos de autenticación. Este de aquí, LastPass, es un ejemplo de un gestor de contraseñas que permite, es una caja fuerte, básicamente, permite almacenar varias contraseñas de manera segura. Básicamente, justamente para que podamos manejar varias contraseñas, cada una de ellas distinta y robusta, y no tengamos que memorizarnos cada una de ellas. El gestor de contraseñas básicamente nos permite almacenarlas todas ellas dentro de una caja fuerte y pues poder tener seguras nuestras contraseñas en ese lugar, ¿vale? Entonces, esto básicamente es el concepto de autenticación y bueno, es fundamental para entender los demás conceptos de ciberseguridad.